Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios. En esta serie del mes, Examínate. Yo quiero invitarte que vayas conmigo al Salmo 99 en esta mañana. El Señor es Rey, que tiemblen las naciones. Él tiene su trono entre querubines, que se entremezca la tierra. Grande es el Señor en Sión, excelso sobre todos los pueblos. Sea alabado su nombre, grandioso e imponente. Él es santo. Rey poderoso que amas la justicia. Tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y rectitud. Exalten al Señor nuestro Dios. Adórenlo ante el estrado de sus pies. Él es santo. Querido amigo y querida amiga, cuando tú y yo tenemos un corazón que se examina a diario, vamos a entender que a veces es necesario temblar. Cuando es necesario temblar, es el tema que yo quiero compartir en esta ocasión. Y cuando nosotros pensamos en un temblor o en una actividad sísmica, pues nosotros queremos que eso nunca suceda. Todos tenemos miedo, todos no anhelamos eso. Realmente han sucedido tantos desastres naturales que en realidad pues es algo muy duro, muy doloroso y que a cualquier persona le causa temor, miedo. Y es algo que ni queremos mencionarlo. Pero en cuanto a ese temblor físico, ya sea de poca o de gran magnitud, tiene un efecto en la vida de nosotros. Y es algo que nos pone a pensar rápidamente, es algo que nos pone a actuar rápidamente y a buscar auxilio, a buscar refugio y nos pone a accionar, ya sea en el momento o ya sea después del evento. Pero en este día yo quiero compartir de un momento donde es necesario que temblemos, pero es ante la presencia de nuestro Dios. Y quizás no un temblor de que nuestro cuerpo se mueve y hay un movimiento externo, sino un temblor del corazón. Cuando Dios habla, tú y yo debemos de estar atentos, pero eso tiene que estremecernos. Dice el versículo número 1, el Señor es Rey, que tiemblen las naciones. Cuando dice este versículo algo tan poderoso que el Señor es Rey, no es cualquier cosa. Cuando decimos que el Señor es Rey, es que Él gobierna, es que Él está en su trono, es que Él mueve todos los hilos de esta tierra y aún esos desastres que nosotros vemos suceden porque así el Señor lo ha permitido. Él no desea que muchos sufran, claro que no, pero muchas veces esos son llamados de atención para la humanidad. Eso y muchos acontecimientos naturales que se dan y algunas veces hasta sobrenaturales son maneras de cómo expresarse de nuestro Dios, porque nosotros muchas veces cuando Él nos habla a través de la naturaleza, a través de su palabra, por la obra y persona de Jesucristo en la cruz, tú y yo no queremos hacer caso. Entonces cuando Él se dirige personalmente a tu vida y Él quiere tratar con tu vida, tú y yo debemos de reaccionar con temor y temblor. Cuando Dios nos dice, no hagas esto, realmente tiene que haber algo más que un escalofrío. Realmente la misma Biblia dice que en realidad si decimos que creemos en Dios no es suficiente. No es suficiente mencionar el nombre de Dios, no es suficiente no solamente decir yo creo en Dios, porque la Biblia dice que aún los demonios creen y ellos tiemblan. Tú y yo a veces ni temblamos. No temblamos ante la presencia de Dios. Lo único que decimos es, después lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer a mi manera. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, debemos de hacerlo con excelencia en el momento y debemos de ser obedientes. Y cuando Dios nos restringe, nos prohíbe algo, tú y yo debemos de evitarlo, tú y yo debemos de desecharlo, eliminarlo de nuestra vida, porque no va a causar bendición, no va a causar beneficio, sino que lo que va a traer es daño, destrucción a nuestra vida. Cuando Dios nos habla en su palabra, nos dice que en esos momentos es necesario temblar, en esos momentos es necesario temblar.
Y dice la misma Biblia: no temas a aquel que mate el cuerpo, porque después de eso no puede hacer nada más. Temed a aquel Dios que tiene el poder de decidir después de la muerte al ser humano para una eternidad con Él o una eternidad lejos de Él. A ese temed, al que nos ha creado, al que viene pronto, al que sostiene el universo, al que ha creado moradas, pero también hay un lugar destinado para aquellos que están lejos de su presencia. Tú y yo es necesario que temblemos para que obedezcamos, para que no dejemos pasar por alto la palabra de Dios. Porque dice el versículo: Él tiene su trono entre los querubines, que se estremezca la tierra. Grande es el Señor en Sión, excelso sobre todos los pueblos. Sea alabado su nombre grandioso e imponente. Él es santo, declara el salmista ahí. Excelso nuestro Dios, exaltado nuestro Dios, majestuoso es nuestro Dios. Su nombre es sin igual. El nombre de Jesucristo es un nombre poderoso. Es el nombre el cual se doblará toda rodilla un día. El nombre de nuestro Dios es majestuoso. Nuestro Dios no es cualquier Dios. No existe otro Dios más que Él. Él es reina, Él está sobre todo. A Él le obedecen los mares, a Él le obedece el viento, a Él le obedece la tierra, a Él le obedece la naturaleza misma. ¿Por qué tú y yo no vamos a obedecerle? ¿Por qué tú y yo no vamos a temblar? No debemos de esperar a que pase una pandemia más. No debemos de esperar a que suceda un desastre natural más. Única y exclusivamente cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos una predicación y esa predicación toca nuestra vida, debemos de temblar porque es Dios mismo hablándonos. Su palabra es verdad. Su palabra es eficaz. Versículo 4: Rey poderoso que amas la justicia. No dice rey cualquiera, no dice un rey humano, no dice un rey temporal, no dice un rey débil. Tu Dios no es un Dios débil. Dios, nuestro Dios, es un Dios poderoso. No hay Dios como Él. No existe poder en el cielo, en la tierra, aún debajo de la tierra, de seres mortales o inmortales. No existe tal cosa. Únicamente nuestro Dios es un Dios poderoso, todopoderoso. Por eso el versículo 5 nos invita, cuando tú y yo entendemos que es necesario temblar, nos va a llevar a una acción, a exaltar a nuestro Dios, a adorarlo ante el estrado de sus pies. Y nos da el ejemplo de Moisés, Aarón, que contaban a los sacerdotes y a Samuel lo que Dios había hecho con la columna de nube, con la columna de fuego, cómo Dios manifestó su poder abriendo el Mar Rojo y haciendo tantos eventos magníficos, únicos en la historia. Dios se sigue manifestando y quiere que tú y yo no solamente digamos Dios existe, sí, Dios es bueno, yo creo en Dios, sino que nuestra vida tiembla ante su presencia y eso nos lleve a obedecerle en todo lo que Él nos mande. Que el Señor te bendiga en este día.